Manifiéstate con poder en esta mañana, Señor. Te glorificamos a ti. Amén. Vamos a exaltar juntos en nombre de nuestro Señor. Vengan, cantemos al Señor juntos con todo el corazón. Libres, hoy somos por su amor. Celebremos que Él vive. Vengan, confiados sin temor. Corran al trono de su amor. Dejen las cargas y el dolor. Celebremos que Él vive. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria al Rey. Aleluya. Damos toda la gloria al Rey en esta mañana. Vengan, cantemos al Señor juntos con todo el corazón. Libres, hoy somos por su amor. Celebremos que Él vive. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez elevamos nuestra voz, elevamos, dándole gloria al Rey. Damos gloria al Rey. Amén. Vamos a declarar la grandeza, el poderío y que nuestro Señor reine en esta mañana. Declaremos su grandeza, disfrutemos su presencia, olvidemos la tristeza y exaltemos al que reina. Declaremos su grandeza, disfrutemos su presencia, olvidemos la tristeza y exaltemos al que reina. A sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria. A sus pies el lugar anhelamos con todo nuestro ser, estar a tus pies. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria al Rey. Elevamos nuestra voz, dándole toda la gloria, la honra y el poder al único que es digno, al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, el día de hoy, pues ya estamos a 3 semanas prácticamente de terminar este año, el año 2020, un año que a nadie se nos va a olvidar. Generalmente hay años importantes en la vida de toda persona, de momentos tristes, otros momentos muy alegres. A nadie se le olvida el año en que se casó, el año en que tuvo sus primeros hijos. También, por ejemplo, cuando hay una pérdida de un familiar, hay años que no se olvidan. Yo creo, pero este año 2020 va a ser general, es un año que no se va a olvidar. Estamos a 3 semanas de terminar este año y pues Dios quiere hablarnos para lo que viene, hermano. Dios quiere hablarnos para el año 2021. Literalmente, un nuevo año lo que espera todo el mundo. Un año nuevo, un año que sea diferente. Nadie se imaginaba de nosotros en todo el mundo, el 31 de diciembre del año pasado, en las reuniones familiares que tenemos en casa, donde recibimos el año nuevo.
las palabras de bendición, las palabras que generalmente uno dice al momento de con sus seres queridos, feliz año nuevo, Dios te bendiga, de alguna manera que tengas un muy buen año, etcétera, un próspero año nuevo, son las frases muy comunes, pero hoy vamos a ver qué espera Dios para su pueblo, para sus hijos, aún para todo el mundo, para este año nuevo, hermano. Lo vamos a ver a la luz de lo que dice la palabra de Dios, a la luz de lo que hablan tres hombres muy importantes de la Biblia, que ahorita los vamos a mencionar, porque este año, pues para nadie es un secreto que hubo muchos, es un año típico, proyectos que quizás tú tenías, yo teníamos, no se cumplieron o no se cumplieron al 100%, quizá cosas, planes que se tuvieron que detener, cosas que tuvieron que ser diferentes, hubo escasez, hubo preocupaciones, temores, aún al día de hoy, con esta nueva ola de contagios aquí en el estado y en el país y en muchas partes del mundo, pues todavía hay cierta incertidumbre, pero tenemos un Dios poderoso que a través de la palabra nos habla, muchos pasajes de qué pasa después del momento de tribulación, qué pasa después de momentos de incertidumbre. Y hoy lo vamos a ver en tres pasajes bíblicos. Creo que hoy no se van a ver los versículos ahí en la pantalla, así que sígueme con lo que yo voy a leer aquí. Lo voy a tratar de leer lento los versículos para que tú puedas seguir ahí en tu casa, o si tienes la Biblia, me sigas ahí con lo que yo voy a leer. Pero hoy vamos a hablar de qué habló Moisés, qué habló Pedro y qué habló sobre todo nuestro Señor Jesucristo acerca de cuando hay un cambio de temporada, cuando viene algo nuevo, cuando viene un año nuevo, porque ya estamos prácticamente a 3 semanas. Entonces es por eso que el mensaje esta tarde ya se llama deseos para un año nuevo, pero no deseos de un ser humano, deseos de parte de Dios para ti, para mi vida, de qué es lo que anhela el Señor para ti y para mí, para este año 2021. Yo sé que me estoy adelantando, pero estamos prácticamente ya a la vuelta de la esquina. Entonces, Moisés, el apóstol Pedro y sobre todo, como decía alguien muy querido mío, el Señor Jesucristo, nos hablan acerca de qué desea Dios acerca de lo que viene, del porvenir de este año que comienza. Pues vamos a comenzar ahí en el Salmo 90, del versículo 12 al 17. Vamos a leer este salmo. Hace como un par de años yo lo compartí aquí en la iglesia, o quizá un poquito menos, pero compartí del versículo 1 al versículo 12. Es decir, terminé con el 12 y ahora voy a empezar con este versículo sin que esto sea una continuación. Pero este salmo se le conoce como el Salmo del Tiempo, lo mencionaba yo. Se cree que es posiblemente uno de los salmos, o quizá el salmo más antiguo de la Biblia, porque fue escrito por Moisés. Sabemos que la mayoría de los salmos fueron por David, escritos por él y por algunos de gente contemporánea de su misma época. Entonces, algunos son autores desconocidos, pero para muchos teólogos podría ser el salmo más antiguo. Y habla del tiempo, habla mucho del tiempo, de cómo Dios es eterno, el hombre es transitorio, es temporal, pero a partir del versículo, hace una reflexión Moisés en los primeros versículos, pero a partir del versículo 12 que voy a leer, empiezan las peticiones de Moisés para Dios. Dice el 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Dice, y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Ahí vamos a continuar, pero hasta ahí me detengo. Dice el Moisés estando en el desierto, alégranos conforme a los días que nos afligiste, y yo ahí personalizo y podría decir, y el año en que vimos el mal. Este año realmente vimos muchas tragedias, muchas enfermedades, tantas cosas que hemos sabido que han pasado en este año. Gente que a lo mejor conocida, tuya, mía, se contagiaron, estuvieron graves, algunos llegaron a fallecer. Entonces realmente aquí Moisés le está diciendo a Dios, alégranos conforme a los días en que nos afligiste y los años en que vimos el mal.
Y dice el 16, y aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, dice, la obra de nuestras manos confirma. Entonces, a la luz de lo que vemos aquí en esta oración de Moisés, vemos que Moisés le expresa a Dios que pues, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? De la misma manera en que nos has afligido en todo este año o en estos años, de la misma manera, ahora alégranos, ahora llénanos con tu misericordia, ahora muéstrate con la luz de Dios, ahora confirma la obra en nuestras manos, lo que hacemos, nuestros trabajos, y que tu gloria llegue a nuestros hijos. De la misma manera como hemos visto tribulación en este año, que sea diferente lo que viene, le está diciendo Moisés. Y vaya que Moisés estaba en una situación difícil, crítica. Era el primer año de los 40 que él estuvo en el desierto cuando escribe esta oración que quedó en el Salmo 90. Le quedaban, aunque él no lo sabía, muchos años más estando en el desierto. Y ahí empieza al hablar de lo que él le oraba a Dios. Empieza diciendo, la primera frase donde él empieza hablando, una petición es el versículo 12, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mano, lo que dice aquí el versículo 12 es uno de los versículos favoritos que lo he comentado en células, en oraciones. Enséñanos, Señor, debe ser un deseo que Dios nos conceda este deseo en nuestro corazón, hermanos. Enséñanos, Padre, a contar nuestros días y que traigas al corazón sabiduría. Es decir, enséñanos a ser productivos con nuestro tiempo, hermano. ¿Quién no quiere ser productivo con su tiempo, hermano? Aquí yo le pregunto a Héctor, que está aquí enfrente de mí, ¿quieres ser productivo con tu tiempo? Yo creo que el pastor, todos queremos ser productivos, queremos que los días se nos alarguen, queremos hacer más cosas, queremos tantas cosas que a veces dejamos de hacer por falta de tiempo, por falta de energía, no sé, tantas cosas. Pero aquí Moisés, a la edad de prácticamente 81 años, le dice a Dios, enséñame a contar mis días, a ser productivos. Y vaya que Moisés le pide a Dios que le enseñe. No le pide a un profeta, no le pide a alguien, a un ser humano. De la misma manera tú y yo tenemos el privilegio de poder llegar a la misma presencia de Dios y decirle, enséñame, Señor. Qué bueno que nos puedan enseñar algunos cursos de administración del tiempo, que los hay y muchos, que seamos productivos con el uso del tiempo. En las empresas lo dan y dan estos temas para poder ser más productivos, pero aún el mejor de todos los maestros que pudiera haber, o gurús como se le llama, en la administración del tiempo, egresado de Harvard, con tantas experiencias y demás, no se le compara a si el Señor Dios Todopoderoso te enseña a usar bien tus días, cada día de tu vida. ¿Cuántos dicen amén ahí en sus casas? Por eso es que dice el Salmo 32, 8, te haré entender, dice Dios, te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Esta es una característica de un excelente maestro, hermano. Un excelente maestro que no solamente nos enseña, sino que Dios también nos hace entender y además nos guía en el camino en que debemos andar. Yo no sé cómo va a estar empezando el año, hermano, 2021, cómo va a estar la cuestión de la pandemia, que la vacuna y que viene y que no va a ser, a lo mejor que la pandemia va a seguir aún con la vacuna, etcétera. Desconocemos eso, pero lo que sí te digo, hermano, es que Dios quiere que sea de una u otra manera, que estemos presencial, que sigamos en línea, que sigas trabajando en home office, o lo hagas, o las escuelas estudiando todavía desde casa, o ya estén de presencial. Yo no sé, solamente Dios lo sabe qué va a pasar en el primer trimestre del próximo año, pero sea cual sea la situación, Dios quiere que usemos bien nuestro tiempo y que traigamos a nuestro corazón sabiduría en cada día de nuestra vida. ¿Sabiduría en qué, hermanos? Usar bien el tiempo en qué. En nuestra relación, primeramente con Dios. ¿En dónde más? Con nuestras familias, que sepamos aprovechar el tiempo en nuestras familias, con nuestros proyectos, con nuestros trabajos, negocios, en la iglesia, en el servicio que le damos a Dios, que aún con este tiempo de pandemia no ha parado, aún
en los tiempos de recreación y descanso, que sepamos aprovechar bien esos días en lo que vemos en la tele, en lo que hacemos en los tiempos de descanso. No quiero decir la palabra ocio porque ahí se asocia más a algo que te puede llevar a una actitud incorrecta, pero sí en tiempos de recreación, en tiempos de descanso, que podamos todos traer sabiduría a nuestro corazón. Yo creo que este es un deseo de siempre en todo ser humano. Ayúdame a ser productivo en mis tiempos, pero más aún en este año que comienza, Señor, que en este año que ha habido aflicciones, que ha habido tribulaciones, yo quiero empezar el 2021 siendo productivo en todas las cosas que hago. Igual, por ejemplo, en los jóvenes, que sean los jóvenes que aprovechen bien su tiempo, en la escuela, en los deportes, que asistas a las reuniones, que ya estaban empezando aquí las reuniones de jóvenes y se estaban llenando. Bueno, cuando se active esto, que tengas como deseo seguir con las reuniones de los jóvenes. A los adultos mayores, tú me dirás, bueno, a lo mejor un adulto mayor ya pensionado no ha estado pudiendo venir a la iglesia, pero aún así Dios tiene planes para los adultos mayores. Dice ahí el Salmo 92, poquito adelante del que estamos viendo, Salmo 92, 14 y 15. Aún, fíjense, para todos los adultos mayores, yo sé que muchos de los adultos mayores que no han podido venir todavía están fuertes y son jóvenes, a 65, 70 años, los conocemos, son productivos muchos de ellos, trabajan, pero aquí la Biblia habla, le dice la palabra vejez, vamos a leerlo como dice la palabra, aún en la vejez fructificarán. Fíjate, para todos los adultos mayores, hermanos, que están viéndonos ahí en sus casas, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Cuántos dicen amén ahí de los adultos mayores? Aún en la vejez, aún en esas épocas de la vida de una persona, puedes vivir con fortaleza, vigoroso y verde, dando frutos, hermano. Aprovechando el tiempo para hablar consejos, para hablar palabra a tus nietos, a tus hijos, para hablar a tus vecinos. No sé, tantas cosas que aún el adulto mayor, Dios lo quiere usar, hermanos. De tal manera que Dios desea que todos podamos traer sabiduría al corazón, que todos podamos ir avanzando en el año y que sea marzo y que digamos, he aprovechado bien el tiempo, o bien puede que llegue ya el otoño, julio y diga, se me ha ido el tiempo y no he hecho algunos planes. Dios quiere que seamos hombres y mujeres que tengamos siempre ese deseo de decirle a Dios, ayúdame a contar nuestros días. Entonces, y me decía un hermano Miguel Mijar, me decía, hermano, si los que andan haciendo males, los que andan, no desaprovechen el tiempo, aquellos que venden drogas, que hacen maldades, me comentó hace poquito él, ellos siguen trabajando todos los días, ellos siguen saliendo, los que están ahí en los crimen organizado, para ellos no ha habido casi pandemia, cuanto más el Hijo de Dios, hermano, que podamos ser gente que podamos aprovechar nuestro tiempo, como dice ahí, anunciaremos, para anunciar que las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Amén. Contar es fácil, hermano, sumar, restar, muchas cosas que podemos hacer de cálculos matemáticos. Hay gente que hace operaciones bien complejas matemáticas, pero a veces el contar nuestros días y que traigan a ellos sabiduría, a veces es más difícil que esas operaciones matemáticas. ¿Cuántos me están siguiendo a través de ahí de la pantalla? Y vamos a continuar ahora que... Y vaya que a Moisés, hermano, a Moisés, esta oración que él hizo, Dios se la cumplió, hermano. Dios se la cumplió, él pudo traer sabiduría a su corazón en todos esos años en el desierto. Le dio palabras de edificación, lo bendijo Moisés. ¿Y cómo termina su vida Moisés? Termina vigoroso, dice ahí que nunca perdió el brillo de sus ojos. Termina bien Moisés. Yo quiero pensar que año tras año Moisés fue bien sabio en el uso del tiempo, pastor. Fue bien sabio aún en esos 39 años más que le quedaron después de dar esta oración. Él supo aprovechar bien el tiempo ahí en el desierto. Hermanos, de tal manera que si Dios nos los permite y en el diciembre de 2021 podemos estar aquí,
podamos decir ciertamente el bien y la misericordia me han seguido todos los días de este año 2021 y aún más allá, y que ciertamente me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Vamos a ir avanzando. Voy a hablar un poquito más quedito porque me estoy como que un poquito ronco, pero vamos ahí. Esto fue Moisés, hermano. Vamos a Pedro, el apóstol Pedro, otro de los grandes varones de la Biblia. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Ahí para que vayas a la palabra de Dios. Gracias, hermano. Aquí está. Ay, gracias por el pastor que siempre trae pastillas de menta y me va a ayudar esto. Primera de Pedro 5:10. ¿Qué habla el apóstol Pedro, hermano? ¿Qué habla el apóstol Pedro? Ahí está la pantalla, aquí en la iglesia. Dice: mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, vaya que tú y yo, todos de alguna manera hemos padecido, hermanos, con preocupaciones, con estrés y demás, por preocupaciones de gente que se ha enfermado, familiares, etcétera. Quizá, dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Son 4 joyas, hermano, 4 joyas, deseos que Pedro le expresa a Dios para su pueblo. Y vaya que aquí, la época en que Pedro habla esto es una época de tribulación, una época de persecución, una época donde la iglesia primitiva estaba siendo muy atacada. A veces tenían que estar así como nosotros en casa, no podían salir, tenían que estar siempre al pendiente de los podían llevar a la cárcel y aún a la muerte. Y aquí el apóstol Pedro dice a Dios: Señor, que después de que hayamos padecido un poco, el Señor nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros también, hermano. Esto es lo que Dios desea para su iglesia, para su pueblo. Esto debería ser como que un deseo de cada año de nuestras vidas, hermano. Que Dios nos perfeccione, que Dios nos afirme, que Dios nos establezca y nos fortalezca. Y vaya que Dios, si Él lo dice en su palabra, lo puede hacer. Si llevamos la primera de esta, que es que Dios nos perfeccione, puede sonar hasta un poquito presuntuoso, hermano, pero la palabra lo dice, que Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios perfeccionista, hermano. Dios, cuando uno va a una entrevista, a veces te dicen: oye, tus debilidades, ¿cuáles son? Y hasta te dicen: ya no digas que eres perfeccionista, porque más que ser una debilidad puede ser una actitud buena. Pero ahí lo que vemos es que Dios sí es perfeccionista, hermano. Y yo creo que cualquiera de nosotros queremos siempre hacer las cosas bien. Cualquier proyecto que nos encargan, lo queremos hacer de manera correcta, bien, a tiempo. Pero Dios sí es perfeccionista. Dios, el que empezó en vosotros, estando persuadido en esto, dice Filipenses 1:6, estando persuadido en esto, que el que comenzó en ti y en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Realmente Dios quiere que este nuevo año tú y yo entremos, hermano, o continuemos en un proceso de perfeccionamiento, porque Dios, Cristo, cumplió. Él fue el único perfecto, hermano. Nunca nos vamos a comparar al varón perfecto de Dios, pero aquí la palabra nos dice, el apóstol Pablo, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces, si Dios, que si es perfecto, si su Hijo, que cumplió toda la ley perfecta, es perfecto, también quieren que su iglesia, su cuerpo sea perfecto, hermano. Entonces aquí lo que vemos es que así como Dios formó, que es el alfarero, y formó el barro, nosotros somos los vasos de barro, Dios nos quiere perfeccionar, hermanos. Dios nos quiere hacer mejores cristianos cada día de nuestra vida. Si tú eres un mejor cristiano, vas a tener
una mejor familia. Si tú eres un mejor cristiano, vamos a tener mejores iglesias. Si tenemos mejores iglesias, vamos a tener una mejor sociedad. Una mejor sociedad va a implicar un mejor país, hermano. Un mejor país, porque Dios lo hace a través de la familia y Dios lo hace a través de la iglesia. Entonces, dice el apóstol Pedro, mas el Dios de toda gracia, dice ahí, que os perfeccione, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un tiempo, nos perfeccione y además, dice ahí, nos afirme también, dice ahí la palabra de Dios, en donde Dios desea afirmarnos en su Hijo, hermano, en la roca inamovible, en la roca eterna. Esto me recuerda sin duda alguna la parábola de cuando Cristo habla de la parábola al final del Mateo 7, cuando está hablando en el Sermón del Monte. Ahí el Señor Jesucristo habla de una parábola muy conocida de los dos fundamentos, donde habla que aquel que escucha mis palabras, que las pone por obra, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos, vinieron tormentas, lluvias, y no pudo tumbar esa casa. Pero aquel que la pone sobre la arena, vendrán ríos y demás. Lo compara a un hombre necio que hizo y construyó su casa sobre la arena. Y aquí casi siempre me gusta a veces mencionar mi ciudad natal, que es Tampico, Tamaulipas. Algunos hermanos lo saben y pues siempre hago mención. Y ahora con más razón, cuando yo escucho esta parábola de los dos fundamentos, cuando yo escucho que el apóstol Pedro pide que la iglesia se afirme, yo puedo pensar en la playa, por ejemplo, en Tampico. Los que han ido a una playa, tú vas allí a la orilla, a la arena, y escribes ahí algo en la playa, en la arena, escribes tu nombre, o haces un castillo, lo que sea, escribes algo, pero viene una ola y borra ahí lo que está escrito. Yo creo que muchos lo hemos visto ahí, que escribes quizá la primera ola no, quizá la segunda no, pero llegan más olas y lo que tú escribes en la arena prácticamente desaparece. Pero en Tampico también, ahí en la playa, hay un lugar que se llama Las Escolleras o el Malecón. Es una estructura hecha de 1,5 kilómetros o 2 de puras piedras gigantes. Yo creo que muchos han ido a Tampico, a lo mejor han ido a este lugar que es el Malecón. Por un lado está la desembocadura del río, por otro lado es el mar, y esa permite que los barcos puedan entrar y salir. Pero esa estructura está hecha de piedras, de rocas gigantes, que aún ni las tormentas las pueden mover. Cuando tú caminas sobre estas hasta la punta del malecón, hay rocas ahí gigantes y hay escritos ahí nombres, hermano. Está escrito, no sé, aquí estuvo tal persona, hasta versículos bíblicos hemos visto en esas piedras gigantes ahí en la playa, versículos Juan 3:16, nombres ahí de parejas, etcétera. Ves ahí de todo. Y llegan las aguas, llegan las olas mucho más fuertes de como llegan a la orilla del mar, y llegan constantemente a esas rocas y no borra lo que está escrito sobre la roca, pastor. Borra la arena, pero en las rocas permanece lo que está escrito sobre la roca. Así debería ser tu vida y mi vida, que estemos inamovibles, afirmados en Cristo Jesús, hermano, que es el autor y consumador y la fe. Así como Él lo narró en la parábola de los dos fundamentos, de la misma manera tú y yo debemos estar en un proceso de perfeccionamiento, pero también afirmados en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén ahí en sus casas? Porque Dios es bueno, Él nos quiere en este año 2021, que aprovechemos bien el tiempo, hermanos, que además nos quiere perfeccionar, además nos quiere afirmar en la roca que es Cristo Jesús, y en su palabra afirmarnos en Él. Ahora dice también el apóstol Pedro, que los perfeccione, que los afirme, pero también que los fortalezca. El Señor nos quiere fortalecer, hermanos. Ha habido muchas estrés, baja las defensas del cuerpo humano, el estado anímico de las personas. El Señor te quiere fortalecer a ti, me quiere fortalecer a mí para este año que comienza. No voy a dar versículos sobre este punto, pero sin duda alguna
Pedro el que narra este versículo, que da esta expresión en esto que acabamos de leer, sin duda fue fortalecido en toda su época después de que recibió el Espíritu Santo. La Biblia no lo dice, pero otros libros dicen que Pedro murió crucificado de cabeza. También Dios fortaleció a todos los apóstoles, a toda la iglesia primitiva, a todos los primeros mártires, Esteban, a todas aquellas familias que morían en el Coliseo romano. Dios fortaleció a su iglesia y la sigue fortaleciendo hasta el día de hoy. Entonces a Moisés, dice ahí Deuteronomio 34:7, que era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor aún en los últimos días de su vida. ¿Por qué? Porque Dios escuchó la oración de Moisés, Dios escuchó la oración de Pedro y Dios les contestó lo que ellos habían pedido. Entonces realmente Jesucristo también en la cruz, ahí en el huerto de Getsemaní, cuando Él está ahí: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dios lo fortaleció cuando Él oró a su Padre y Dios le dio una fortaleza, hermanos. 6 horas, aparte de la tortura, de toda una noche, madrugada, cómo lo torturaron, no había derechos humanos, no hubo un juicio justo, pero más sin embargo, aún 6 horas estuvo colgado en una cruz. Se me hace que tú ni yo ni media hora hubiéramos aguantado, hermanos, pero Él, por amor a ti, por amor a mí, y fortalecido por el Dios Todopoderoso, soportó la cruz del Calvario, 6 horas colgado en la cruz. Entonces Dios quiere fortalecernos a ti y a mí, hermanos. Quiere afirmarnos, perfeccionarnos, fortalecernos y establecernos. ¿En dónde nos quiere establecer? Que sigamos en la sana doctrina del Señor, que sigamos en su reino, que sigamos, que nos establezca en un ministerio. Gloria a Dios por los que están en un ministerio, pero que el Señor te establezca a ti en este 2021 en algún ministerio dentro de la iglesia, hermano. Acaba de pasar el Congreso de Misiones. Ahorita la semana pasada me tocó escuchar algunas de las conferencias. No sé si tú escuchaste algunas. Humberto Coellos cerró con la conferencia desde Turquía prácticamente hace una semana. Él ya antes nos había traído aquí a un testimonio de un joven turco. Me acuerdo perfectamente, hace 6, 7 años este joven dio su testimonio. Allá la gente no se convierte como se convierten aquí, hermanos, que es más, vamos a llamarle más directo, sencillo. Allá casi se convierten a Cristo por milagros. Aquel joven que vino y nos compartió, nos habló de cómo Dios lo sanó, le sanó una hija a punto de morir, estando en el hospital. Él ahí, me acuerdo cuando dio su testimonio, su hija ya la daban para fallecer. Él llega a su casa, prende la televisión a las 12 de la noche, pasan un programa cristiano que es muy raro que los pasen en países musulmanes, y él ahí escucha de Cristo y le dice: si tú eres real, sana a mi hija, levántala. Y Dios sanó a su hija a pesar de que estaba a punto de morir, y así es como este turco se convirtió. Y el domingo pasado, cuando Cuello nos comparte de otro joven que estaba ahí también, pues es un caso similar, pastor. Los turcos y las gentes de esos países, es casi el Espíritu Santo que les pone sueños, que les hace milagros, y ellos se establecen en el reino de Dios. De la misma manera, tú y yo, hermanos, debemos establecernos en el reino de Dios. Que algunos aquí tienen el llamado para las misiones, algunos ya han salido, algunos tienen el llamado para servir a otros, para compartir, para enseñar, para hablar la palabra, para llevar a grupos de misericordia. El 2021 debe ser el año en que tú y yo nos debemos establecer en el reino de Dios y en su iglesia, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es lo que el apóstol Pedro hablaba. El Moisés decía: Señor, ayúdame a ser productivo con mi tiempo. Pedro decía: ayuda a tu iglesia, ayúdame a mí. Y hoy aplica también para los tiempos actuales: ayúdanos, Señor, perfecciónanos, afírmanos, fortalécenos y establécenos en tu reino. Entonces, vamos ahora al tercer punto, hermanos. Estos son como que deseos de Dios para tu vida y para mi vida. Deseos que a través del Espíritu Santo le habló Moisés, le habló Pedro, pero también le habló a nuestro Señor Jesucristo. Y con esto es la última parte de lo que aquí voy a compartir. Lucas
Lucas 13. Es una parábola, quizá no es de las favoritas, hermano, de la gente. Nos gusta el hijo pródigo, nos gusta la parábola del sembrador, etcétera, ¿no? O sea, muchas parábolas como el Señor Jesús enseñaba, pero hubo esta porque el Señor Jesucristo enseñaba con amor, pero también enseñaba y aventaba pedradas fuertes, hermano. El Señor Jesucristo era directo, lo hacía con amor, pero era para edificar. Y aquí en Lucas 13, versículos 6 al 9, habla de la parábola de la higuera estéril, donde habla también de tiempos difíciles y de un nuevo año. Fíjate lo que dice ahí, Lucas 13, desde el versículo 6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Pues ya córtala, le dice. ¿Para qué inutiliza también el resto de la tierra? El 9 dice, el 8, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía. ¿Cuándo, hermanos? Este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y el 9, y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. ¿Ah? Aquí el Señor Jesús está hablando en esta parábola. Jesucristo nos hablaba en parábolas con situaciones conocidas de esa época. La higuera que da fruto de los higos era uno de los frutos que más se comían, era parte de la dieta alimenticia del Imperio Romano y de aquella época también, hermanos. Lo menciona también ahí. Es de las plantas más antiguas, desde el Edén, ahí con Adán y Eva. Ellos se cubrieron su pecado, su vergüenza con una hoja de higo. Ahí vemos que estuve leyendo Wikipedia y la higuera se ha encontrado en descubrimientos arqueológicos, frutos de higos muchos siglos atrás, hermanos. Jesucristo habla de esta parábola porque la higuera era una planta que generalmente daba frutos. Daba frutos y estaba para dar frutos. Y frutos que eran parte del consumo humano. Es por eso que Jesucristo empieza hablando aquí a la iglesia diciendo, Padre, dice, tenía un hombre una higuera plantada en una viña. No era una higuera plantada afuera en el campo que había ahí sola, no, tenía buen cuidado, tenía el agua que le correspondía. Era una viña que estaba bien cuidada, donde estaba ahí y se le daba todo lo necesario para dar fruto. Mas sin embargo ya habían pasado 3 años y no lo daba. Y es ahí donde le dice, Señor, déjala todavía un año más, hermanos. Jesucristo habla de esto siempre, hermanos. A través de los siglos ha hablado a la iglesia a que demos fruto, hermano. Por sus frutos los conoceréis. Pero hay que ver a qué se trata esto, hermano. ¿Qué es dar fruto? Gálatas 5:22, muy conocido. En vida discipular lo hemos visto mucho, mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. 9 frutos, hermano. Esos frutos son los que tú y yo debemos de decirle, Señor, ayúdame a dar buenos frutos en este año 2021. No quiero ser como esa planta que Jesucristo menciona en esta parábola. Quiero ser alguien que da frutos. Pero más allá de frutos visibles que se ven, a lo mejor doy y comparto aquí en la iglesia, algunos están en multimedia y dan frutos en alabanza, otros dan frutos de diferentes maneras. Sí, qué bueno por esos frutos, pero los frutos del Espíritu Santo son los que quiere Dios dar a ti, a mí y a toda la iglesia. Es decir, hermanos, si en todo lo que hacemos para el Señor lo hacemos con amor y gozo, ahí estás dando fruto, hermano. Si lo haces con amor y con gozo para el Señor, porque cualquier actividad, cuando lo haces con amor, es menos la mitad de lo tedioso, pesado que puede ser. Si tú lo haces con el amor al Señor y con gozo para Él. Si tú vas a un hospital y lo haces con amor y gozo, porque el Señor te está dando estos frutos, eso es lo que le agrada. Estás dando buenos frutos de arrepentimiento. Si en el momento de la prueba, de las tempestades, de las tormentas, tú estás lleno de fe,
estás lleno de paz y estás lleno de paciencia, estás dando frutos buenos para el Señor. Si tú muestras fe en medio de una tormenta difícil de enfermedades en tu vida, de situaciones económicas, de falta de trabajo, si tú tienes paz en esos momentos, si tú tienes fe y paciencia, estás dando buenos frutos para el que te rodea. Si en el trato día a día con tu familia, con tus seres queridos, con tus trabajos en la oficina, aún en el tráfico, con cualquier vecino, si tú das fruto de mansedumbre, de benignidad y de bondad, estás dando buenos frutos. Si tú das al necesitado, estás dando buenos frutos. Ahí es donde el Señor quiere que demos frutos, hermanos, en los frutos del Espíritu Santo. Si en el momento de una tentación para caer en pecado sexual, de robar, de hacer cosas que no le agradan al Señor, ahí es donde se debe ver el fruto de la templanza y el dominio propio, hermano. Si tú lo haces, ahí estás dando fruto, hermanos. No sé si me explico, pero los frutos del Espíritu Santo es lo que nos debe medir en el próximo año, que también estoy haciendo las cosas para el Señor. Y gloria a Dios porque servimos en la iglesia, gloria a Dios porque hacemos cosas para Dios, hacemos tantas cosas, pero en estos 9 frutos es donde por sus frutos los conoceréis. Ahí, en cómo reaccionas cuando alguien te ofende y si perdonas, es donde se ve el fruto, hermano. Ahí, cuando alguien te ofende y si tú te quieres vengar y quieres tomar revancha, ahí es donde se ve el fruto verdadero del cristiano. Y dice por eso la palabra en la parábola de que Cristo enseña: Señor, todavía un año más, déjala la planta, déjala ahí, no la cortes, todavía un año más. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero empezar este año 2021 creyendo que Dios puede crear mejores frutos en mi vida, en mi carácter, las cosas que hago, veo, pienso, hermanos. Dios quiere obrar aún más en mí, en ti y en toda la iglesia. No sé si el grupo de alabanza pueda pasar, por favor, para... Y una frase que dice ahí la parábola de que Cristo enseña es: todavía este año. Todavía este año. No la cortes, Señor. No la cortes. O sea, todavía este año el Señor nos puede usar para su reino, hermano. No importa la edad que tengamos, edad calendario, edad cronológica. No importa la edad que tenemos en Cristo Jesús, vamos a llamarle de esta manera, el tiempo que tenemos de conocer al Señor, puede ser un tiempo reciente, no importa, el Señor quiere que demos fruto, hermano, que demos fruto, y más en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos donde aún de esta manera, de manera virtual, demos fruto, hermano. Entonces, para los que no conocen a Cristo, hermano, para los que no conocen a Cristo, este año no lo dejes. A lo mejor la mayoría de los que están viendo esta transmisión conocen al Señor, vienen a la iglesia, pero quizá hay gente que no, hermano. Pero si tú no le conoces, no lo dejes pasar más, hermano. A mí me hablaron del Señor a los 18, 19 años, dejé pasar un tiempo hasta los 23, conocí al Señor, pero en esos 3 años pude haber tenido un accidente, una enfermedad. Entonces no lo dejes pasar. Todavía este año, las misericordias son nuevas cada mañana. Dios nos da oportunidades cada año para conocerlo a Él, para acercarnos a Él, para arrepentirnos de nuestra manera de vivir y nacer de nuevo en el Señor. Para todos aquellos que nos puedan estar viendo que no le conocen a Él, pero también para los que sí le conocemos, todavía este año tenemos oportunidad para servirle de una manera más excelente al Señor, con gozo, con amor, en los ministerios, en misiones, en tantas cosas que el Señor nos puede usar. Todavía en este año
Dios nos da su misericordia y nos da la oportunidad para que perdonemos. Si es que todavía hay alguien que no hemos perdonado, que nos hizo quizá en el pasado, nos hirió, nos maltrató, quizá, pero no hemos guardado ahí en nuestro corazón esa falta de perdón. Dios todavía, dice la parábola, todavía este año, para que tú perdones a tu hermano, para que tú ames más al prójimo y al mundo necesitado. Todavía este año nos da el Señor para mejorar nuestro carácter, hermano, para afanarme menos. ¿Quién nos afana? Y más en estos tiempos, para confiar más en el Señor. Todavía este año Dios quiere trabajar en el carácter nuestro para dejar esos pecados que quizá tú, quizá yo no hemos dejado. Pero si tú estás viendo esta transmisión y batallas todavía con algo, con una adicción, con una situación ahí de pecado en tu vida, este año Dios te da la oportunidad para dejar esto y que el Dios Todopoderoso te haga libre al 100%. Todavía el Señor nos da este año para tomar decisiones importantes y para arrancar ese proyecto, a lo mejor un negocio, a lo mejor un nuevo trabajo, yo no sé. Y sobre todo, Dios nos da todavía este año para encontrarnos más con Él, en oración, en la palabra, en venir a la iglesia. Y para esto para esto es que el Señor que nos quiere dar, que aprovechemos bien nuestro tiempo. Para esto, para dar fruto, es que Dios nos quiere perfeccionar, afirmar, fortalecernos y establecernos. Amén. El Señor quiere hacer todo esto en tu vida y en mi vida.